que corresponde a lo que son enfermedades pulmonares intersticiales. Como habíamos visto hace un momento, en realidad el intersticio alveolar es una parte del parénquima pulmonar, por lo cual las enfermedades pulmonares intersticiales en realidad forman parte de los síndromes que comprometen al parénquima pulmonar. Las enfermedades pulmonares intersticiales, sin embargo, la diferencia fundamental es que son patologías que inician en el intersticio, pero que al final van a comprometer al alveolo, pero generalmente son predominantemente enfermedades o procesos inflamatorios, injurias que afectan al intersticio y que solamente en las etapas finales van a llegar a comprometer las regiones alveolares. La siguiente. Entonces, en realidad, el intersticio es parte del parénquima, así que la diferencia entre intersticio y parénquima realmente es una distinción bastante artificial y probablemente en realidad con el paso del tiempo esto va a diferenciarse o va a quedar claro que la enfermedad intersticial en realidad es una enfermedad también del parénquima pulmonar. Tan es así, la siguiente, que en realidad cada vez más se están hablando, incluso ya se ha postulado cambiar el nombre, todavía no se cambia porque hay mucha resistencia, porque uno está acostumbrado al término intersticial, pero en realidad las enfermedades intersticiales difusas se está postulando cambiar el nombre de enfermedades parenquimales. Muy bien, pero volviendo al tema del intersticio, ¿qué cosa es el intersticio? Cuando hablamos de intersticio, ya hemos hablado que nos referimos a parénquima, a todas las estructuras que, digamos, intervienen en el proceso de hematosis. Y cuando hablamos de intersticio, nos referimos básicamente al área entre las membranas basales epitelial y endotelial. Es decir, la siguiente, cuando ustedes ven la unidad alveolo capilar y dentro del proceso de hematosis, básicamente esto de acá es el alveolo, esta es la célula tipo 1 de revestimiento, la célula tipo 2 productora de surfactante, y esto es el vaso sanguíneo, y entonces normalmente tiene que pasar el oxígeno por la membrana alveolar hacia la membrana epitelial, hacia la membrana pasa por la membrana epitelial alveolar hacia la membrana endotelial. Esto es un vaso sanguíneo cortado por la mitad. Entonces, ese espacio que hay entre el epitelio alveolar y el endotelio, este espacio se llama intersticio. Entonces, es esencialmente el espacio entre el epitelio alveolar y el endotelio vascular. Eso es el intersticio. La siguiente. Entonces, ya sabiendo lo que es el intersticio, vamos a ver a qué denominamos enfermedad pulmonar intersticial difusa. Que, como le digo, desde hace algún tiempo, por ejemplo, en la escuela europea, ya no le llaman enfermedad pulmonar intersticial difusa, sino le llaman enfermedad pulmonar parenquimal difusa. Por dos razones. Uno, porque el intersticio es parte del parénquima, y dos, porque el intersticio es raramente afectado de manera exclusiva. Es decir, es bien raro que una enfermedad solamente inflame al intersticio sin inflamar al epitelio alveolar subyacente o al endotelio, ¿no? Entonces, desde el año 2005 ya se plantea hacer un cambio de denominación de enfermedad pulmonar parenquimal difusa, el cual, sin embargo, no es aceptado por todos los autores. La escuela americana sigue usando el término de enfermedad pulmonar intersticial difusa, los europeos usan más el término de enfermedad pulmonar parenquimal difusa. Los dos términos son equivalentes. La siguiente. Entonces, la enfermedad pulmonar abarca, es relativamente común, según varias series, abarca entre el 10 y 15% de pacientes con patología respiratoria, pero es una patología cuyo diagnóstico diferencial es muy, muy amplio, porque hay más de 150 entidades y condiciones rarísimas que pueden condicionar eso.
Entonces lo importante es tratar de identificar o de tener una aproximación que nos permita orientarnos hacia el diagnóstico diferencial. Y básicamente todas estas enfermedades lo que comparten en común es que el intersticio básicamente tiene colágeno y fibras elásticas y es lo que permite dar la estructura, digamos, a los alveolos. Entonces el intersticio permite que el alveolo se distienda, es decir, permite que haya una elasticidad suficiente para que el pulmón se expanda, de modo tal que cuando nosotros tenemos un proceso inflamatorio intersticial, básicamente lo que va a hacer es que no pueda distenderse. Entonces, la apertura del alveolo frente a este intersticio fibrótico va a dar un sonido característico, seco, que se denomina crepitante de tipo velcro. El velcro es el término, digamos, el término coloquial es el pega-pega, que ustedes usan en los tensiómetros. Entonces, cuando ustedes desprenden el pega-pega, va a dar un sonido muy similar a los crepitantes que nosotros escuchamos en pacientes que tienen enfermedad pulmonar intersticial. La siguiente. Entonces, hay varias clasificaciones, ¿no? Y esta es la clasificación del consenso europeo-americano sobre lo que es enfermedad pulmonar parenquimal difusa. Y entonces, generalmente, lo primero que hacen es identificar si hay una causa subyacente clara, y entonces esas son las que son de etiología conocida, o aquellas en las que no hay una condición subyacente clara. Y dentro de la etiología conocida, este consenso nos habla de enfermedades asociadas al afectivo colectivo, típicamente las enfermedades que dan más compromiso intersticial entre las conectivopatías son la esclerodermia y la polimiositis. Estas enfermedades suelen cursar con enfermedad pulmonar intersticial difusa e incluso llegan hasta el estadio de fibrosis pulmonar. Enfermedades ocupacionales, típicamente exposición a asbestos o exposición a sílice. Asbestos son personas que trabajan en la parte de mecánica, sílice, es aquellas personas que trabajan con arena, con vidrio. Y dentro de los fármacos también hay fármacos, y esto es importante recordar, porque esto es una exposición que puede evitarse y puede mejorarse si nosotros rápidamente nos damos cuenta. Y dentro de los fármacos comúnmente utilizados son amiodarona. La amiodarona es un antiarrítmico bastante utilizado para lo que son arritmias cardíacas, en particular fibrilación auricular. Y la nitrofurantoína es un fármaco que se usa muchísimo para el tratamiento de infecciones urinarias. Entonces recuerden que si un paciente está con amiodarona, con nitrofurantoína y empieza a desarrollar síntomas respiratorios, siempre piensen en la posibilidad de una enfermedad pulmonar intersticial difusa asociada a fármacos, ¿no? Y dentro de las exposiciones ambientales, la más claramente definida es la llamada alveolitis alérgica extrínseca, ¿no? Que es la exposición a polvos orgánicos. Y acá yo les pongo en rojo dos condiciones importantes para nosotros, no están en ningún consenso europeo, americano, latinoamericano, ni en ningún lado, pero en el Perú, cuando ustedes ven una enfermedad difusa, intersticial, hay dos condiciones que nosotros vemos con bastante frecuencia y probablemente la veamos incluso más que una alveolitis alérgica extrínseca o que un pulmón por polimiositis. Y uno es la exposición a la biomasa, ¿no? Le pongo la interrogante en realidad no porque tengamos alguna duda de que lo causan, sino porque no está en el consenso. Entonces, la exposición a biomasa es una causa importante de enfermedad pulmonar intersticial difusa en nuestro medio, ¿no? La enfermedad pulmonar intersticial difusa que resulta de la exposición a la biomasa, bueno, básicamente la exposición a humo de leña en ambientes cerrados, como ocurre en gran parte de la sierra, condiciona una respuesta inflamatoria y fibrótica que nos da un cuadro de fibrosis pulmonar muy parecido a cualquiera de los cuadros de fibrosis pulmonar de otra etiología. Y la otra condición que nosotros vemos como condición importante asociada a fibrosis pulmonar es el pulmón secuelar tuberculoso. De hecho tiene un nombre particular, las secuelas extensas fibróticas se llaman fibrotórax tuberculoso, tal vez con la salvedad que suelen ser unilaterales o predominantemente unilaterales, pero pulmón secuelar tuberculoso y exposición a biomasa son condiciones que pueden asociarse en nuestro medio a enfermedad intersticial difusa. La siguiente. Y están aquellas en las cuales no logramos ubicar una causa conocida.
y dentro de ellas, el grupo más grande es lo que se llaman las neumonías intersticiales idiopáticas. Como el grupo, el Consenso Europeo Americano, que se reúne cada cierto tiempo, el último consenso data del año 2013, como ellos no leyeron la clase anterior, entonces le han puesto neumonías, y en realidad no son neumonías. Las neumonías intersticiales idiopáticas no son neumonías porque no son condiciones infecciosas. En realidad son básicamente cuadros de neumonitis crónica generalmente. Pero bueno, se llaman así, se llaman neumonías intersticiales idiopáticas. Y este es largamente el gran grupo. O sea, cuando uno no tiene una etiología claramente definida para lo que es un paciente con enfermedad pulmonar intersticial difusa, o sea, si no encuentra una causa, si el paciente no está expuesto a leña, si no tiene TB, si no estaba expuesto a asbesto, a sílice, a polvos orgánicos, si no tiene lupus, si no tiene esclerodermia, si no estaba expuesto a nitrofurantoína, si no estaba expuesto a mioglobina, este paciente casi con seguridad debe tener una neumonía intersticial idiopática. Las otras son mucho más raras, la linfangioliomatosis, proteinosis alveolar, la sarcoidosis, que todavía nosotros no tenemos casos peruanos de sarcoidosis, por alguna razón al peruano no le dan sarcoidosis. Y hay algunas otras como vasculitis o enfermedad eosinofílica, pero cuando ustedes encuentren una causa, como les digo, una enfermedad pulmonar intersticial difusa, en donde no encuentren una causa claramente definida, casi con seguridad es una neumonía intersticial idiopática. La siguiente. Entonces, cuando nosotros nos enfrentemos a estos pacientes, básicamente tenemos que diferenciar si el curso es agudo o es crónico. Tenemos que evaluar los síntomas principales, que casi siempre involucran disnea de esfuerzo y grados variables de tos. Y como síntomas posibles puede haber hemoptisis o dolor pleurico, pero largamente los síntomas más importantes, y de hecho el síntoma más importante es disnea de esfuerzo y con menor frecuencia tos. Pero disnea de esfuerzo es típicamente el síntoma largamente más importante. La siguiente. Al examen físico, básicamente lo que vamos a hacer, vamos a encontrar signos que estén asociados a una restricción de la expansión pulmonar frente a un intersticio fibrótico. Entonces, a la inspección, a la palpación, lo que encontraremos será disminución de la amplexación. A la percusión vamos a tener una disminución del área de excursión pulmonar. La excursión pulmonar es una maniobra que se hace al examen físico, en la cual lo que uno hace es, y a veces es difícil porque los pacientes están taquipnéicos, pero en el paciente que puede colaborar, la excursión pulmonar lo que uno hace es, primero hace que el paciente expire completamente, y entonces en esa expiración completa percute, y luego de eso le pide al paciente que inspire completamente, y evalúa, normalmente hay un incremento en el área de percusión pulmonar. Ese incremento del área de percusión pulmonar es casi nulo en pacientes que tienen enfermedad pulmonar intersticial, básicamente por la incapacidad de expandir del pulmón, ¿no? Y a la auscultación lo que vamos a encontrar es la presencia de estos crepitantes hipócritas, ¿no? Que ya habíamos comentado hace un momento. La siguiente. Podemos encontrar ocasionalmente signos pleurales en pacientes, sobre todo que tienen enfermedades reumatológicas, particularmente las que dan más derrame pleural, el lupus y artritis reumatoide, y en pacientes con asbestosis, que típicamente la asbestosis casi siempre da compromiso pleural de algún grado, ¿no? Puede haber hipocratismo digital y signos lógicamente asociados a conectivopatías, es decir, hay que buscar la presencia de sinovitis, vasculitis cutánea o signos que nos indiquen compromiso renal, ¿no? La siguiente. Generalmente, bueno, en estos pacientes, un poco para complementar nuestro diagnóstico, tenemos que, como ayuda diagnóstica, solicitar radiografía de tórax. Típicamente necesitamos una tomografía de alta resolución, ¿no? Actualmente la tomografía helicoidal constituye el estándar para el diagnóstico de estos pacientes. Gases arteriales, capacidad de difusión de monóxido de carbono, esto nos indica qué tan permeable está este intersticio, y la pletismografía, que es un examen que nos ayuda para la determinación de volúmenes pulmonares. La siguiente. Esto es una radiografía típica de un paciente donde ustedes pueden observar el infiltrado, ¿no?
Generalmente los pacientes con enfermedad pulmonar intersticial difusa nos da una serie de patrones que se denominan intersticiales. Los patrones que tienen que ver con lesión del intersticio generalmente involucran patrones 1, reticulares, o sea, son patrones reticulares, patrones micronodulares, patrones en lo que se llama vidrio esmerilado, que es más o menos por esta parte, lo podrían ver. El vidrio esmerilado es el vidrio que ustedes ven en las catedrales, ¿no? Pues esa disposición es lo que se denomina vidrio esmerilado, y también puede ocurrir lo que se llama patrones en panal de abeja, cuando la fibrosis genera destrucción, más tractos fibróticos gruesos que adoptan posiciones geométricas, eso semeja a un panal de abeja y se llama patrón en panal de abeja. La siguiente. Y acá pueden ver los hallazgos tomográficos típicos de cuadros fibróticos, donde vemos acá, por ejemplo, ven acá estos tractos fibróticos, ¿no? Es un infiltrado reticular. Acá ven dilataciones bronquiales, esto se llama, son bronquiectasias, ¿no? Y acá, por ejemplo, pueden ver, sobre todo en la base pulmonar, este patrón poliédrico, ¿no? Un patrón poliédrico de dilataciones junto con engrosamiento que simula un panal de abeja, y eso se llama la panalización. La presencia de panalización a nivel de las bases pulmonares. Entonces, básicamente, como les repito, tractos fibróticos, patrón reticular, bronquiectasias y panal de abeja constituyen ya, digamos, las manifestaciones más comunes ya del cuadro de fibrosis pulmonar desde el punto de vista radiológico tomográfico, ¿no? La siguiente. El análisis de gases arteriales es importante, ¿no? Vamos a encontrar hipoxemia, disminución de la presión parcial de oxígeno, aumento del gradiente alveolo arterial. Recuerden ustedes que el gradiente alveolo arterial nos permite evaluar cómo está el proceso de hematosis y si hay alguna obstrucción o dificultad para el paso de la región del oxígeno desde la región alveolar hasta la región capilar. Y la hipercapnia, es decir, el aumento del CO2, es raro. A diferencia de otras condiciones, es muy raro que una enfermedad puramente intersticial nos dé este compromiso de hipercapnia. Cuando encontremos hipercapnia, debemos sospechar principalmente si viene un paciente con lesiones destructivas pulmonares e hipercapnia, debemos pensar en... ¿Ya han tenido la clase de síndromes bronquiales? ¿No? Bueno, van a ver, deben pensar en enfermedad pulmonar obstructiva. La siguiente. Muy bien, entonces cuando nosotros nos enfrentemos y después de haber hecho los exámenes correspondientes y no hemos encontrado, como les repito, exposición a fármacos, exposición a asbesto, a sílice, etc., y no sepamos la causa por la que nuestro paciente tiene una enfermedad pulmonar intersticial difusa o enfermedad pulmonar parenquimal difusa, como en realidad debería llamarse, largamente el gran grupo o el diagnóstico diferencial más importante corresponde a las neumonías intersticiales idiopáticas. Entonces, ¿qué son las neumonías intersticiales idiopáticas? Es un grupo heterogéneo de condiciones no neoplásicas que resultan de un daño al parénquima pulmonar, genera un daño difuso al parénquima pulmonar con patrones de inflamación y fibrosis. Y si bien el intersticio es el sitio primario de injuria, por extensión casi siempre va a comprometer las regiones alveolares e incluso los vasos sanguíneos circundantes, por lo cual en realidad lo que generan es un compromiso parenquimal difuso. Por eso es que el término que se pretende adoptar ahora es de enfermedad pulmonar parenquimal difusa, como les mencionaba hace un momento. Muy bien, entonces, ¿cuáles son las siguientes? Dentro de estas neumonías intersticiales idiopáticas, y realmente no es importante que las sepan todas, eso lo van a ver cuando lleven el curso de neumología, pero lo que sí deben saber es que existen las, o sea, cuando no encuentren una causa, o sea, EPID sin causa, EPID es la abreviación que usamos, cuando encuentren una enfermedad pulmonar parenquimal difusa sin causa, su diagnóstico inmediato debe ser neumonía intersticial idiopática. Ahora, un poco para que vean cuáles son, en realidad es un grupo amplio de enfermedades de difícil diagnóstico,
La más importante y la más frecuente es la fibrosis pulmonar idiopática. Esto constituye más del 60% de casos de neumonías intersticiales idiopáticas. Antes, en el consenso del año 2005, nos daban una lista de 100. Entonces, como era absurdo buscar todo eso en un paciente, lo que básicamente se decidió en el consenso del año, cuando se hizo el nuevo consenso del año 2013, es definir lo que se llaman las neumonías intersticiales idiopáticas mayores, es decir, las que representan juntas más del 90% de casos, las raras y las inclasificables. Entonces, las neumonías idiopáticas, las neumonías intersticiales idiopáticas mayores son la fibrosis pulmonar idiopática, que esta es largamente la neumonía intersticial más importante, constituyendo más del 60% de casos. La segunda es la neumonía intersticial no específica idiopática, con un pronóstico un poco mejor que la fibrosis pulmonar, ¿no? La enfermedad pulmonar intersticial asociada a bronquiolitis, la neumonía intersticial descamativa, la neumonía en organización criptogénica y la neumonía intersticial aguda. Estas son, digamos, las condiciones más frecuentes, pero en realidad lo importante es que sepamos que existe este grupo de neumonías intersticiales idiopáticas, dentro de las cuales largamente la más importante es la fibrosis pulmonar idiopática. La siguiente. Y otra cosa que este consenso del año 2013 establece es que nosotros podemos dividir a su vez a la enfermedad pulmonar intersticial o a las neumonías intersticiales idiopáticas en tres grandes grupos por su presentación. Aquellas neumonías idiopáticas que se presentan de manera crónica fibrosante, o sea, es un paciente que viene con un cuadro crónico en el que domina la fibrosis pulmonar. Eso se llama las neumonías intersticiales fibrosantes crónicas. Y esto involucra a las dos primeras que habíamos mencionado, fibrosis pulmonar idiopática y neumonía intersticial idiopática no crónica. Las neumonías intersticiales relacionadas al cigarrillo, es decir, en pacientes que fuman, vamos a encontrar estas dos condiciones, la enfermedad pulmonar intersticial asociada a bronquiolitis y la neumonía intersticial descamativa. Es importante el antecedente del tabaquismo. Y finalmente, aquellas de presentación aguda y subaguda, es decir, pacientes que vienen con cuadro de pocas semanas de dificultad respiratoria y que encontramos un patrón de enfermedad intersticial al examen físico e infiltrados intersticiales difusos en la radiografía de tórax, y básicamente ahí tenemos a la neumonía en organización criptogénica y a la neumonía intersticial aguda, ¿no? Entonces, estos tres patrones de repente es lo más importante que uno deba considerar al momento de que el paciente, o sea, si un paciente viene con una neumonía intersticial aguda, debemos clasificarlo. O este paciente tiene una neumonía intersticial, crónica fibrosante, en cuyo caso básicamente casi con seguridad o es una fibrosis pulmonar o una neumonía intersticial no específica, o una neumonía relacionada a tabaco o una neumonía intersticial de presentación aguda, ¿no? La siguiente. Muy bien, entonces hemos visto que dentro de la enfermedad pulmonar intersticial difusa de causa no conocida, la mayor parte, la más importante o la causa más frecuente son las neumonías intersticiales idiopáticas, ¿no? Y dentro de las neumonías intersticiales idiopáticas, la más frecuente es la fibrosis pulmonar idiopática. Esto también en el año 2013 se quedó en que antes los europeos la llamaban alveolitis fibrosante criptogénica y los americanos la llamaban fibrosis pulmonar idiopática, así que hubo el consenso en que desde ahora se llama fibrosis pulmonar idiopática y desaparece el término de alveolitis fibrosante criptogénica. Y se definen criterios diagnósticos. Estos son los mismos criterios del año 2002, ¿no? Estos criterios no han cambiado. Y básicamente el paciente debe tener, para diagnosticar fibrosis pulmonar idiopática, lo primero, lógicamente, tenemos que excluir otras causas. Tenemos que tener estudios de función pulmonar que nos indiquen restricción, es decir,
a la espirometría, una capacidad vital reducida, aumento del gradiente alveolo arterial, hipoxemia en reposo o capacidad de difusión de monóxido de carbono reducida. Una tomografía con un patrón reticular que comprometa ambas bases pulmonares y una biopsia transbronquial o un lavado bronquial alveolar no indicativos de otra patología. Estos 4 criterios tienen que tenerlos necesariamente, tienen que cumplir los 4 criterios. Y existen criterios menores, de los cuales el paciente debe cumplir al menos 3, que son edad mayor a 50 años, inicio insidioso de disnea de esfuerzo, duración de enfermedad más de 3 meses y crepitantes inspiratorios de tipo velcro y basal. El consenso del año 2013, y no lo he mostrado para no confundirlos, nos habla de patrones tomográficos definidos en donde uno pueda tener alta sospecha, mediana sospecha y baja sospecha. Y entonces, de acuerdo a si uno tiene alta, mediana o baja sospecha, decide hacer una biopsia pulmonar. Y entonces se identifican criterios para hacer biopsia pulmonar. Pero los criterios siguen manteniéndose del mismo modo. Entonces, los criterios mayores y los criterios menores de fibrosis pulmonar idiopática. Y este es largamente la enfermedad pulmonar intersticial idiopática, la neumonía intersticial idiopática, más frecuentemente encontrada en la práctica clínica. La siguiente. Hay otras enfermedades, ¿no? Solamente para recalcar, ya hemos visto la fibrosis pulmonar idiopática, típicamente en la quinta o sexta década. O sea, el paciente generalmente empiezan alrededor de 50, 60 años, ausencia de síntomas extrapulmonares, el paciente básicamente tiene una disnea, el cual largamente lo más importante, la presentación es que el paciente viene por disnea no explicada de larga evolución, crepitantes velcro en el examen físico y en algunos casos hipoclasismo digital, y el hallazgo radiológico básico es un infiltrado reticular basal. Sarcoidosis nosotros no vemos, generalmente es más frecuente en raza negra, paciente disneico, y lo que llama la atención siempre es la prominencia iliar, las adenopatías iliares, ¿no? La alveolitis alérgica extrínseca básicamente es producida por inhalación de polvos orgánicos y típicamente se presenta con infiltrados en lóbulos superiores y que cambian y cuyos síntomas se exacerban conforme el paciente va siendo expuesto a la condición. Por ejemplo, nosotros hemos visto algunos casos de lisinosis en gente de Gamarra que se expone al polvo de algodón y entonces hace tos y disnea, pero solo cuando trabajan. Los fines de semana están bien, ¿no? Y entonces en la casa le dicen que son unos vagos porque solamente se sienten enfermos cuando trabajan. Pero en realidad lo que tienen es justamente una exposición ocupacional que les condiciona estos síntomas, ¿no? La histiocytosis generalmente es una condición interesante, muy poco frecuente, no hemos visto más allá de 2 o 3 casos, generalmente en varones jóvenes, y lo que acá coexiste es un patrón intersticial, pero que respeta las bases pulmonares y prácticamente se localiza en lóbulos superiores, ¿no? Y así como en los hombres hay histiocytosis, en las mujeres hay linfangioliomyomatosis, que es una proliferación anormal de músculo liso, en la cual el paciente se va a presentar con effusiones quilosas y neumotórax. La siguiente, pero son condiciones más raras, ¿no? Igual la neumonía en organización criptogénica básicamente se caracteriza por disnea y tos subaguda, pero estas son condiciones bastante más raras. La siguiente. Y lo que sigue también es muy importante, siempre es buscar enfermedad reumatológica. Cada vez que vean enfermedad pulmonar de causa desconocida, busquen siempre enfermedad reumatológica, porque las enfermedades reumatológicas son una condición muy comúnmente asociada a síntomas respiratorios. El lupus, que no es acá, no suele dar enfermedad pulmonar intersticial difusa. Generalmente se presenta como hemorragia alveolar, como neumonitis lúpica o como derrames pleurales. Las que sí suelen dar enfermedad pulmonar intersticial difusa, a la cabeza, esclerosis sistémica progresiva, pacientes con esclerodermia, la gran mayoría de ellos, o no la gran mayoría, pero un porcentaje muy importante, hacen una fibrosis pulmonar indistinguible de la fibrosis pulmonar idiopática. Y lo mismo sucede con los pacientes con dermatomiositis, que pueden dar varias presentaciones, incluyendo neumonía en organización o fibrosis pulmonar,
los pacientes con síndrome de Sjögren. Ustedes ya saben que el síndrome de Sjögren se presenta primariamente como una afectación en la cual hay disminución de la producción de saliva y de lágrimas, lo que se denomina el síndrome de Zika, y los pacientes con artritis reumatoide, que también pueden hacer cuadros tanto de bronquiolitis obliterante como de fibrosis pulmonar. Y finalmente las vasculitis asociadas a ANCA, que en realidad es más bien bastante raro que den enfermedad intersticial primaria. La siguiente. Y recordar siempre que en nuestro país, cuando veamos pacientes con fibrosis pulmonar, y a diferencia de lo que van a encontrar, o sea, cuando ustedes revisen en el capítulo del Harrison, cuando revisen en el consenso europeo-americano, nunca van a encontrar lo que nosotros siempre vemos, que es el paciente que viene con un pulmón fibrótico. En el Perú, esto muchas veces es tuberculosis, es una secuela de tuberculosis o una enfermedad por inhalación de combustible de biomasa. Siempre pregunten el antecedente de exposición. Hay muchas personas que incluso no recuerdan. ¿Usted ha tenido tuberculosis? No. ¿Y usted ha sufrido de bronquios? Sí, cuando era chico tuve una neumonía. ¿Y cuánto tiempo le dieron tratamiento? 6 meses. Pues le dieron pastillas 6 meses para una neumonía. ¿Eso qué cosa es? Y donde encontramos la enfermedad por inhalación de biomasa, nosotros, a pesar de que la gente de la selva cocina con mucha leña, ellos no hacen enfermedad pulmonar, probablemente porque están en un ambiente bastante, o sea, ellos cocinan en un ambiente ventilado, no cocinan adentro de la casa. Donde vemos más enfermedad por inhalación de combustible de biomasa es en Huancavelica, Purímac, Cusco y Puno, que es donde las casas están cerradas y dentro de la casa está la fogata donde cocinan, ¿no? Entonces, la enfermedad por inhalación de combustible de biomasa es esencialmente en las zonas altoandinas que cocinan con leña sin ventilación adecuada. Y a pesar de que prácticamente no hemos tenido slides, no hemos tenido transparencias de estas condiciones, en realidad en la práctica es lo que ustedes posiblemente más van a encontrar. Muy bien, eso creo que sería todo, y más bien si tienen alguna pregunta al respecto de esta clase, de la otra. ¿Algo? ¿No? Bueno, entonces